Bien, hermanos, recuerde que estamos estudiando el Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 1 y hoy vamos a, tocar el tema del Benedictus. Benedictus es la oración que hace Zacarías en este capítulo de los versos 67 en adelante. Se le llama Benedictus porque en la Biblia latina pues es la primera palabra que aparece. Fíjense que el cántico comienza diciendo, bendito, bendito el Señor, bendito el Señor. Bendito en latín es Benedictus y se quedó con ese nombre este cántico. Lucas nos dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Bien, estoy leyendo la primera parte de este cántico. Si ustedes observan, el cántico está dividido en dos partes. Esta primera parte es la exaltación que hace Zacarías de Dios y de sus obras, y la segunda parte del cántico va a ser referida ya específicamente a Juan el Bautista. Si usted mira de cerca este cántico, va precisamente a mostrarse como expresión del gozo que debe caracterizar a todos aquellos que son redimidos por el Señor. Recuerde que cantar y alabar al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales es lo normal de todo aquel que ha recibido de Dios la bendición, que ha recibido de Dios su gracia y que como respuesta a eso precisamente canta para Dios, alaba a Dios, alaba su grandeza. Así que, ¿qué es lo que está mostrando Zacarías? El gozo que hay en su corazón por la bendición recibida, y por eso exalta aquí en esta primera parte al Dios de la Biblia. Y fíjense que estos cánticos son comunes en la Escritura. Si usted revisa inclusive el Antiguo Testamento, usted va a encontrarse numerosos cánticos de alabanza a Dios como respuesta a lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Piense en Moisés y en los israelitas, pasan el mar y enseguida viene un cántico de la hermana de Moisés. ¿Se acuerdan? Danza y canta para Dios. Cuando son liberados del faraón de Egipto, eso está en Éxodo 15. Pueden recordar a Débora y a Barak. Cantaron por la liberación divina de su pueblo, de las fuerzas cananeas dirigidas por Sísara. Eso está en Jueces 5. Usted puede ver a los levitas y a un gran número de personas, sacerdotes, familiares de los levitas, con címbalos, con salterios, con arpas, cantando a Dios, porque su misericordia es grande, porque tienen una casa donde Dios se manifiesta y donde Dios expresa de manera concreta esa presencia suya. Dios se hace evidente allí. Y los sacerdotes y los levitas cantan con gozo. Usted va a encontrar mucho, no voy a dar más ejemplos, pero si usted revisa la Escritura, usted va a poder darse cuenta que estos cánticos son comunes precisamente cuando el corazón ha recibido de Dios grande bendición, la gracia de la bendición de Dios, de la respuesta de Dios, de la gloria de Dios,
Y entonces ese corazón canta y glorifica y exalta a Dios. En el mismo Evangelio de San Lucas, revise los capítulos 1 y 2. ¿Cuántos cánticos aparecen? Fíjense, Elizabeth cantó para Dios en 1:41. María cantó para Dios en 1:46. Zacarías canta para Dios aquí en 1:67. Los ángeles cantan gloria y alabanza a Dios en el capítulo 2, verso 13 y siguiente. Y Simeón canta para Dios en el capítulo 2, verso 25 en adelante. Fíjense, cuando la bendición de Dios se hace presente, cuando la gracia de Dios se hace presente en el corazón, en la vida de los seres humanos, en la vida del hombre, simplemente gozoso alaba y exalta la presencia y la bendición de Dios en su vida. Lo normal del hombre, del cristiano, del creyente, es eso. Hemos recibido de Dios su gracia, su bendición, su salvación. Nuestra respuesta normal a Él es cantarle, es alabarle, es servirle, es rendirle honor y gloria. Y por todo, porque aunque aquí hay situaciones que generan realmente alegría, también podemos encontrar personas que agradecen y alaban a Dios aún en situaciones de crisis. Y con todo eso lo que quiero decirles es que nuestra vida en todo tiempo tiene que ser alabanza y gloria a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque su verdad es por todas las generaciones. Eso es lo que está mostrándonos aquí Zacarías. María cantó para Dios. Acuérdense del Magnífica. Allí María exalta la salvación personal. Dios que salva de una manera particular a los hombres. En este caso, María alaba eso. Pero aquí Zacarías está cantando a Dios, pero por la salvación de su pueblo, por lo que Dios ha hecho, por los que pertenecen a Él. Fíjense, dos formas de alabar y glorificar a Dios. Otra vez, un corazón que se reconoce salvo y con la bendición del Señor no tiene otra respuesta que dar a Dios sino exaltación y gloria. Ojalá que no se nos olvide eso. Nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Cuál es nuestra respuesta a Dios? Debe ser una vida que le exalte. Zacarías, eso es lo que va a hacer aquí. Mostrar cuánto adora, reconoce y exalta a Dios. Eso es lo que hace Zacarías aquí. Y fíjense cómo lo dice. El texto nos va a mostrar que Zacarías profetizó. Zacarías profetizó. Pero dice el texto lleno del Espíritu Santo. Fíjense que en esta familia, Isabel dice, fue llena del Espíritu Santo. Su hijo en su vientre fue lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, canta. Es que solamente los que tienen la presencia del Espíritu de Dios son los que pueden ver la gran misericordia de Dios en sus vidas y cantar para Él. Lo hizo Elizabeth, claro, experimentó la bendición de Dios. La estéril ahora tiene hijo. La incapaz de tener hijo ahora tiene hijo. Ese niño, el que viene en el vientre de Elizabeth o de Isabel, ahora es profeta del Altísimo, abrirá el camino del Señor. Y ese padre sacerdote ahora tiene descendencia, ya no es de los pobres y miserables que no tienen hijos. Él tiene hijos, puede cantar. Fíjense cómo Dios bendice y fíjense cómo se responde a Dios ante su misericordia y su gracia. Y Zacarías dice la expresión en términos simples,
dio a conocer una palabra de Dios. Mostró a los oyentes que estaban allí lo que Dios quería que él dijera. ¿Y qué dice? Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Miren qué frase. Esta frase introductoria comienza con la exaltación de Dios. Bendito sea el Señor, alabado sea, glorificado sea. Esa era la manera común de iniciar la alabanza en el Antiguo Testamento. Puede ir al Antiguo Testamento y darse cuenta de esto. Cuando Abraham envía a su siervo a buscarle hija, a esposa, perdón, a Isaac, y éste la encuentra, ¿qué dice el siervo de Abraham? Bendito sea Jehová Dios. El suegro de Moisés, ¿qué dice? Bendito sea Jehová en Éxodo 18 por la obra de Dios. David, ¿qué dice ante Abigail? Bendito sea el Dios de Israel en primero de Samuel 25. ¿Qué dice David en primero de Reyes 1? Bendito sea Jehová, Dios de Israel. Siempre, perdón, que hay un deseo de adorar a Dios, se reconoce quién es Él y se comienza exaltándolo y bendiciéndolo y nombrándolo. Eso era común en el Antiguo Testamento. Y el sacerdote Zacarías lo está haciendo aquí. Y Zacarías alaba, dice, porque Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Ha visitado. Esta expresión realmente es rica. ¿Por qué? Porque no es que Dios, voy a hablar en lenguaje nuestro, voy a poner más bien un ejemplo nuestro. Yo digo, voy a visitar a mi hermano Carlos, pero esa visita implica un estar con él, compartir con él, verlo, saber que está bien y me regreso. Esta expresión aquí no está significando eso. Esta expresión en griego, tomándolo de la Septuaginta, inclusive en el original hebreo, nos va a mostrar de que es Dios quien se hace presente en el pueblo, pero con el deseo y con la actitud evidente de salvarlo. Me explico. La expresión indica que Dios visita a su pueblo para darle salvación. Es decir, no es una visita para compartir cualquier cosa con el pueblo, es una visita para salvarlo, para hacer algo por él, por ese pueblo. ¿Usted se acuerda en el Evangelio de Mateo? Hay unas preguntas que Mateo se hace y él dice, hablando de lo que hacen normalmente los cristianos. Jesús le dice, estuve en la cárcel y me visitasteis, anduve como forastero y me diste alojamiento. Y Mateo pregunta, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Es la misma expresión. Ah, ir a la cárcel, ay, qué bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? No es eso. O estar enfermo, ay, qué bueno, ya estás bien, qué alegría saber de ti. No es eso. Es ir a la cárcel y decir, mira, ¿qué te hace falta para que salgas de la cárcel para hacerlo de una vez? Es ir al enfermo y decirle, ¿qué necesitas ahora? ¿Qué requieres ahora para que tu salud pueda ser restaurada? Y yo entonces hacer todo lo necesario para que eso sea real. Eso es lo que significa la expresión ha visitado. Es decir, Dios ha ido en una acción especial hacia su pueblo, pero con la única intención de darle salvación y vida.
Espero que estén entendiendo eso. Dios no hace presencia para simplemente vernos. Dios hace presencia entre su pueblo para actuar en favor de él y darle vida eterna, salvación. Ahora, podemos pensar aquí qué tenemos que hacer nosotros si visitamos a la gente. Qué bueno es que podamos tener siempre conciencia de que cuando vamos a visitar a un enfermo, tenemos siempre la intención de ayudarle. Vamos a visitar al que está en la cárcel y tenemos siempre la intención de ayudarle. Vamos a visitar y siempre vamos con la única intención de hacer algo por. Eso es lo que Dios está diciendo. Vine a mi pueblo, pero con la intención de salvar. Y fíjense que ahí lo acompaña la expresión ha visitado y redimido. Y fíjense que las dos están en pasado, participio están ambas, ¿verdad? Ha visitado, ha redimido. Zacarías lo está dando por hecho. No está siendo evidente, explícita, real la salvación aquí, porque todavía Jesús no ha venido a este mundo y no ha muerto por los hombres. Pero ya Zacarías está diciendo, Dios visita a su pueblo, Dios lo salva. Eso es cierto. Y por eso lo da por hecho. Zacarías está profetizando en cierta manera la verdad de la salvación de parte de Dios para los que crean. Ha visitado y redimido. Esa expresión es hermosa por eso. Dios ha ido a su pueblo para darle salvación, para darle vida. Es real la salvación. El nacimiento de Juan el Bautista es señal para Zacarías que la salvación está ya en el pueblo, que la salvación está ya en los redimidos. ¿Por qué? Porque Zacarías sabe que su hijo es el que va a abrir el camino al Mesías. Y si el Mesías llega, hay salvación. Repito, Zacarías lo da por hecho. Sabe que no fallará Dios. Dios visita a su pueblo para redimirlo efectivamente. Con razón Zacarías alaba y glorifica el nombre del Señor. Él es salvo. Y él sabe que la salvación se va a hacer ahora, concreta en Cristo Jesús. La adoración tiene que ser también concreta, también real, también evidente. Y fíjense que las palabras están indicándolo, salvar efectivamente. Lo hizo al visitarlo y lo hizo con redención. Así lo presenta Zacarías. Y repito, todo lo dice en pasado como si ya eso hubiera ocurrido. El sacerdote dice, la salvación ya llegó, la redención ya está presente. Y fíjense que dice a su pueblo. Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaban en la promesa de salvación los judíos, pero también vino a predicar a los gentiles el evangelio de la salvación, el evangelio de la redención. Vino a su pueblo porque su pueblo estaba en la promesa, pero también viene a los gentiles porque también los gentiles estaban en la promesa. El árbol judío recibió ramas gentiles y ramas gentiles fueron injertadas en él. La salvación se hizo presente en el pueblo para todos los hombres, para que Dios precisamente hiciera de todos su pueblo, su iglesia, sus escogidos. Salvación que va a constituir lo que muy pronto se llamará el cuerpo de Cristo o la iglesia. Todo por gracia lo va a hacer Dios. Zacarías entonces sabía que el nacimiento de su hijo indicaba que la presencia del Mesías estaba a las puertas y que ese Mesías salvaba porque salvaba. Ahora mire lo que dice el verso 69.
y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Mire lo que está diciendo. La expresión que usa Zacarías y que Lucas escribe, si yo lo tradujera literalmente, es como si Lucas estuviera diciéndonos que Dios envía un poder tremendo usando la figura de los cuernos de los toros o de los cuernos de los búfalos. Un gran cuerno de salvación y de poder. Eso es lo que dice literalmente. Ahora, eso precisamente lo hace Lucas para decirnos, y por eso la Reina Valera lo traduce así, para decirnos que el que viene a salvar no es cualquiera, es una persona que tiene un gran poder para poder desarrollar esa tarea. Zacarías exalta aquí el gran poder del Mesías que usará ese poder para salvación. Así que Zacarías tiene conciencia de quién es el Mesías y de qué poder goza el Mesías para salvar. Zacarías lo que nos está diciendo es, nada ni nadie detiene al Mesías cuando desarrolla su tarea salvadora. Es invencible cuando salva. Por eso en la Reforma Protestante siempre hablamos de la doctrina de la gracia. Salvación que no se pierde por un lado, pero expiación limitada mediante un llamamiento eficaz. Cuando Dios llama, cuando Dios toma al hombre, ningún poder puede evitarlo. Cuando Dios convierte, ningún poder puede impedirlo. Eso es lo que está diciendo los Zacarías. El Mesías tiene poder para salvar y nadie lo detiene en esa tarea. Y ese Mesías y ese Salvador viene de la línea de David. Recuerde que ya esto lo vimos antes, pero Zacarías quiere enfatizarlo para que nos demos cuenta de lo que Dios ha planeado en la tribu de Judá para salvación, porque el Mesías viene de Judá, como David es de Judá. Así que David se hace precisamente aquí el representante de esa tribu de donde el Mesías viene y estaba profetizado. El Mesías, según la genealogía que nos va a dar Mateo, viene de esa línea de David. Según la genealogía que nos va a dar Lucas, viene de la línea de David. Según lo que ha dicho el ángel a Zacarías, perdón, a Elizabeth, viene de la línea de David. Según lo que dice el mismo Evangelio, y Pablo lo reafirma, él, el Mesías, en la carne, es de la línea de David. Así que definitivamente tenía que ser del tronco de Isaí y aquí Zacarías lo está exaltando. El Mesías, antitipo de David, y por eso ahora es reconocido por Zacarías y es exaltado por Zacarías. Zacarías afirma esta verdad y lo dice proféticamente. Ahora, seguro que él conocía las profecías, era sacerdote y debió estudiar las escrituras. Si usted revisa, fíjense cómo lo dice aquí Zacarías, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ah, claro. Es que si revisamos el Antiguo Testamento, existen cientos de profecías que nos van a decir
que el Mesías viene de la línea de David. Sin duda alguna. Mire, y voy a leer dos solamente para no demorarnos, pero si usted revisa Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Allí mismo en Jeremías 33, más adelante, repitió la promesa en el verso 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra, y faltarían las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Zacarías, de Daniel, de Miqueas. Definitivamente el Antiguo Testamento nos va a decir que el Mesías vendría de la casa de David, tal como fue dicho antes por los siervos profetas de Dios. Sin duda alguna. Y eso es lo que, repito, insisto, Zacarías está exaltando aquí. Ahora, también Zacarías pudo escuchar a María cuando el ángel le cuenta a María acerca del hijo que tendría. El ángel le dice, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y recordemos que José y María, repito, eran descendientes de David. Así que estaba consciente Zacarías de que el Mesías vendría de David, sí. Conocía las profecías, sí. Pudo escuchar a María relatar lo que le pasó con la revelación de Gabriel, pudo ser, pero es seguro, el Mesías viene de esa línea. Y dice el verso 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. El Mesías de David viene a traer salvación de nuestros enemigos y de los que nos aborrecieron. ¿A qué viene el Mesías sino a derrotar todos los poderes que están en contra de la salvación de Dios, que están en contra de Dios mismo y del pueblo de Dios? A eso viene. Viene a derrotar a Satanás, viene a derrotar a sus aliados, viene a derrotar el pecado, viene a derrotar las autoridades del mundo que dirigen el mundo con la fuerza del diablo, viene a derrotar a la muerte, viene a derrotar al infierno, viene a derrotar a todas las huestes del mal. A eso viene el Mesías y a eso vino. Por eso dice salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Fíjense esto. Lucas está pensando más, y lo deja Zacarías claro aquí, en la salvación espiritual. Mateo también lo hace. Usted ve que la gente piensa más en que Dios vendrá a derrotar poderes políticos. No, Dios no viene a derrotar poderes políticos de manera directa. Dios viene a derrotar la fuente del mal, que es el diablo mismo y que es el pecado mismo. Cuando Jesús viene a la tierra, acuérdese de Mateo, acuérdese de Lucas, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Y por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. El problema, ¿cuál es realmente en el hombre? El pecado. Ya lo sabemos. Entonces, ¿a qué viene Jesús? A derrotar el peor de los males que afecta al hombre. El peor, el pecado. Fíjense que el mensaje está apuntando tremendamente a lo espiritual. Ahora, que al derrotar lo espiritual se afecte también lo humano, ok. Pero la gente está pensando en una guerra con grandes ejércitos humanos. No, Jesús no viene a pelear con ejércitos. Viene a una lucha muy particular. Nuestro enemigo no es sangre ni carne, dice Pablo. Esa es otra realidad que nosotros aprendemos.
en Pablo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, dominadores, huestes de maldad en las regiones celestes. El enemigo que hay que derrotar es al diablo y a sus huestes y a sus aliados. ¿Para qué? Para poder tener vida y paz. Jesús lo está dejando claro en su palabra aquí. Él viene a hacer salvación de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos son más definidos en la Biblia, o mejor, son definidos en la Biblia con cualidades espirituales. El diablo, el pecado. Dos, claros, precisos. Mundo, demonio y carne. Manifestaciones del diablo, carne, mundo y la carne, manifestación nuestra. Dos enemigos, uno dentro de nosotros por el pecado, uno fuera por el diablo, el mundo y el mismo. Viene a derrotar a nuestros enemigos y a todos los que nos aborrecieron. Claro. ¿Por qué el cristianismo es atacado? ¿Por qué es rechazado? ¿Por qué es odiado? Jesús mismo lo dijo. Él lo dijo. Detrás de los poderes humanos que atacan al Mesías y que atacan a los creyentes está el poder del diablo. Está él detrás de los líderes de las naciones, está él detrás de los líderes religiosos, está él detrás de las autoridades del mundo, sean grandes o sean pequeñas, el diablo siempre está detrás. Y por eso la gente, los poderes del mundo atacan a Cristo y atacan la iglesia. Odian a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo odia a la iglesia. Odia a Cristo. Con razón, odia a la iglesia. Son poderes de las tinieblas que están haciendo toda una obra para acabar con el reino de Cristo en la tierra. Pero Zacarías nos está diciendo, el Mesías vendrá con un poder tal para salvar que nadie podrá detenerlo. Y será una salvación tan grande que todos nuestros enemigos y todos los que nos odiaron serán derrotados. Eso que nos quede claro. Salvación del pecado, salvación de la muerte eterna principalmente, pero salvación de todos aquellos que se dejaron usar por el diablo para hacernos daño y para hacer daño a la iglesia y a Cristo mismo. Esa es la esperanza que nos está mostrando Zacarías aquí, que será una realidad y él lo declara, es real. La iglesia jamás será vencida. Los poderes del infierno no prevalecen contra la iglesia. Zacarías nos está diciendo, el poderoso Salvador tiene tanta fuerza que nadie puede detener su salvación y nos salvará efectivamente de todos aquellos que se levantan contra nosotros y lógicamente contra el Mesías mismo. Y dice Zacarías, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ahora Zacarías dice, es que la salvación que Dios nos da expresa la misericordia de Dios que ya se había manifestado a nuestros padres y precisamente al manifestarla, esa misericordia a nuestros padres y ahora en su tiempo, lo que eso está dejando claro es que Dios no olvida el pacto. En términos simples, Zacarías está diciendo, Dios hizo pacto de salvación en la antigüedad para los seres humanos. Dios no olvida ese pacto y por eso Dios manifiesta su misericordia con nuestros padres, pero lo hará permanentemente con su pueblo. Fíjense cómo lo va a decir Zacarías. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días.
¿Qué está queriéndonos decir aquí Zacarías? Si usted revisa Miqueas 7:20, Miqueas dice, así será fiel a Jacob y leal a Abraham, como lo prometiste en el pasado a nuestros padres. Dios prometió salvación, misericordia y vida en el pasado. Pero también a través de la historia humana, del juramento que hiciste a nuestros padres, del juramento a Abraham, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, Dios hizo pacto con Abraham. ¿Se acuerda del pacto con Abraham? Allá en Génesis 22, cuando él va a sacrificar a su hijo y cuando ya le va a dar la puñalada al hijo, un ángel aparece, lo detiene y ofrece un cabrito que se le presenta en la montaña. ¿Y qué le dice Dios? Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber obrado así, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ah, Abraham hizo, o mejor, Dios hizo pacto con Abraham, un pacto eterno. ¿Y qué es lo que está diciendo Zacarías? Señor, en este momento que yo estoy viviendo, dice Zacarías, estoy viendo presente, estoy viendo real, estoy viendo efectivo lo que tú en tu misericordia prometiste a Abraham anteriormente. Tú hiciste un juramento a nuestro padre Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, que seríamos librados de nuestros enemigos. Bendición, liberación, redención, expiación, propiciación. Ahí está Zacarías mostrándonos qué es lo que viene para el pueblo de Dios. Una promesa hecha antes en el pasado. Una promesa que Dios había dado hacía muchos años. Y aquí está el contenido de esa promesa. Fíjense en esta perspectiva amplia. Ya no se trata de la donación de una tierra a un pueblo específico, sino de la liberación y redención a un pueblo que Dios se hará para sí a través de Abraham. Pueblo que llamaremos el pueblo de la fe y que vivirá según lo que el Mesías establece y glorificará al Dios de los cielos y de la tierra y le servirá ese pueblo a Dios sin temor y sin temblor, procurando su perfeccionamiento y su santificación. Y por eso aquí dice, te acordaste de tu pacto. Está diciendo Zacarías, Dios no olvida el pacto. Dios, miles de años antes, mejor, había hecho pacto con Abraham. Miles de años después, ahora está diciendo Zacarías, Dios no olvidó el pacto, se está cumpliendo. Y hermanos, aquí hago un paréntesis. Que no se nos olvide nunca que Dios no olvida el pacto. Dios no olvida el pacto. En la Biblia hay ejemplos así. Y nosotros pactamos con Dios y se nos olvida lo que pactamos. Hablemos del matrimonio. Pacto con Dios. Promete serle fiel en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. Sí. Acuérdate, Dios no olvida el pacto. Por olvidar el pacto, el pueblo de Israel, en tiempos de David, un pacto que hizo Josué más de 300 años atrás con los gabaonitas, ese pueblo sufrió miseria. Me explico. Si usted lee el libro de Josué en el capítulo 9, él es engañado
por los gabaonitas y hace pacto con ellos y promete cuidarlos y ayudar. Más de 300 años pasan, aparece Saúl y Saúl empieza a destruir, a asesinar a los gabaonitas. El pueblo empieza a padecer miseria y hambre. Y David clama a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios le dice, olvidaron mi pacto. ¿Cuál pacto, Señor? Revisa la historia de Israel. Hace más de 300 años ustedes hicieron pacto con los gabaonitas de protegerlos y salvarlos. Y ahora los están matando. Yo soy Dios que guarda el pacto y yo lo hago valer. Y por eso están sufriendo. A veces no sabemos lo que nos pasa, lo que nos sucede. Y es que puede ser que hayamos violado el pacto. En este caso, puede ser que hayamos violado el pacto matrimonial o cualquier otro. Por eso la Biblia dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Lo que se sale de esto es pecado. Prometiste tratarla con cariño y la insultas. Prometiste respetarlo y le gritas. Violaste el pacto. Dios no olvida el pacto. Y hay ejemplos. Usted se va a Jeremías y Dios a Jeremías, allá en el capítulo 34 le dice Jeremías, mira lo que está pasando con Israel. Hizo pacto con el pueblo para liberar a los esclavos cada 7 años, ¿se acuerdan? Pero después que los dejaron libres, los retomaron otra vez y viene Dios y a justicia. Jeremías, ¿qué pasó? Pregunta. Violaron mi pacto, responde Dios. Dios no olvida el pacto. Él es el Dios que guarda el pacto. Y lo está demostrando aquí Zacarías. Miles de años había hecho Dios pacto con Abraham, miles de años después lo está cumpliendo. Está enviando al Mesías para salvar. Él no olvida el pacto. Se te olvida a ti y a mí, pero a él no. Y un pacto que va a traer ese pacto de Dios, salvación, redención, bendición. Y viene a decirnos Zacarías, ¿cómo le serviríamos? ¿Cómo sería el resultado de ese pacto? Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le servirían. Miren lo que habla aquí ahora Zacarías, servicio a Dios. La respuesta de aquel que goza de la presencia de Dios en su vida y participa del pacto de Dios, ¿cuál es? Adoración a Dios, servicio a Dios, entrega a Dios y entrega total y absoluta. Por eso después dice Zacarías, en santidad, en santidad. ¿Está viendo la palabrita? Para que su pueblo viva en santidad, en pureza, atento a su corazón, siempre unidos a Dios. Pero dice, en justicia, fundamentado en las Sagradas Escrituras, de tal forma que la conducta humana nuestra se ajusta a Dios y andamos en el sendero de Dios, no de otra manera, en santidad, apartados viviendo una vida plena para Dios, en justicia, apartados viviendo una vida plena para Dios, pero siempre fundamentados en su palabra. Para eso nos salvó, dice Zacarías. Para eso. Para rendirle culto, para servirle. Y esto tiene una doble connotación. Vivir una vida que le agrade, pero vivir una vida cumpliendo con lo que Él establece para Él, rindiéndole culto como pueblo de Dios que somos, como iglesia que somos. Por eso los domingos rendimos culto a Dios, porque es nuestra respuesta a Él por la obra que Él ha hecho en nosotros. Y por eso nosotros luchamos por vivir una vida personal en santidad y en justicia, por la obra de Él en nosotros y por su salvación en nosotros.
en santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días. Es que esta tarea ahora nos está diciendo el Señor. Santidad, justicia, es el estilo de vida pleno que debemos vivir nosotros como respuesta a la obra de misericordia de Dios por nosotros. Piense en lo que significa entonces responder a la gran obra de la salvación que Dios ha hecho por ti y por mí. Él ya nos ha dicho, nos ha librado de nuestros enemigos, acordándose de su pacto, hizo un juramento y lo cumplió, se lo hizo a Abraham allá, nuestro padre, que nos liberaría de nuestros enemigos. ¿Pero para qué? Para que sin temor, es decir, en continua búsqueda de Él, podamos servirle en pureza de vida y en justicia. Este término implica un camino que se asume desde la Escritura. Acuérdese del Salmo 19. Rectitud es eso. Justicia es eso. Y entonces, un cristiano verdadero que participa del pacto de Dios vivirá para gloria de Dios. Zacarías está exaltando la obra de Dios en su pueblo. Todo lo que ha dicho Zacarías, espero que esto nos quede en nuestra cabeza. Visitó a su pueblo para salvarlo. Visitó a su pueblo para darle vida. E hizo eso mediante un Salvador que no puede ser detenido cuando se lanza a la tarea de salvar a los hombres. Un Salvador que vino en la línea de David y que fue profetizado antes y que fue mencionado en un pacto hecho miles de años antes para darle vida a los hombres de todos los tiempos y de todas las generaciones. Pero de unos hombres que iban a ser salvos y redimidos por ese que ha sido prometido en el Antiguo Testamento, para que los redimidos, nosotros, pudiésemos vivir libres de nuestros enemigos, pero en santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días, sin temor y sirviéndole. Mire lo que está recordando Zacarías aquí. Y lo está haciendo lleno del Espíritu Santo. Por eso él dice, bendito sea el Dios de Israel. Ha llegado ahora a nosotros y nos trajo libertad, y nos trajo vida, y nos trajo salvación, y nos trajo redención, y nos liberó de la maldición de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué seremos ahora? Sino hijos de Dios, con un estilo de vida que le exalta y en donde la palabra es el fundamento y en donde le servimos plenamente todos nuestros días. Hermanos, pensemos. Por eso el cristianismo no es un juego. Por eso es que a los cristianos los llaman fanáticos o locos, exagerados. No, si ser exagerado es asumir la vida, de acuerdo con lo que Lucas dice aquí, soy exagerado, soy loco, soy fanático. Porque eso es lo que Dios establece. Y yo no puedo ir en contra de lo que Dios establece, ni la iglesia podrá ir en contra de lo que Dios establece. Nadie podrá hacerlo. Así que aquí está esta palabra. ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros nos declaramos cristianos. Confesamos nuestro cristianismo. Que la santidad, que la justicia, que el servicio pueda verse en nosotros para gritarle al mundo que verdaderamente somos cristianos. A Dios sea la gloria por siempre en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.
Padre nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias en esta mañana por esta enseñanza. Sin duda alguna, nos compromete seriamente a una vida cristiana responsable, nada débil, nada temerosa, nada superficial. Una vida cristiana en donde mostremos a profundidad y con intensidad el amor que le tenemos a Jesucristo, nuestro gran Salvador, nuestro poderoso Salvador, y que en nuestra vida Él puede ver en nosotros que le servimos con todo nuestro ser, que luchamos por vivir en su palabra todo el tiempo y que nos santificamos y nos perfeccionamos en cada situación y en cada momento de nuestra vida. Dios poderoso y eterno, te damos las gracias porque todo esto lo podemos hacer fundamentados en tu palabra, pero con tu ayuda. Por nosotros mismos no podemos, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos. Ayúdanos, te lo pedimos. Ayúdanos, te lo rogamos en Cristo Jesús. A ti, buen Dios, que nos has dado esta gran salvación a través de este gran Salvador, todo honor y toda gloria y toda alabanza y toda exaltación y toda honra por siempre. Aleluya al Padre, aleluya al Hijo, aleluya al Espíritu Santo. Amén.